La notificación apareció en la pantalla de su teléfono a las 3:07 de la madrugada, iluminando el techo alto del ático con un resplandor frío. Alejandro no dormía, rara vez lo hacía. La ciudad se extendía debajo de los ventanales como un tablero de luces perfectamente ordenado, y él estaba sentado en la orilla de la cama, con la espalda recta, revisando por inercia correos y cifras que ya no le provocaban nada. El mensaje no venía de un contacto conocido. No había saludo, ni firma, ni cortesía alguna. Solo una súplica directa, torpe, casi violenta en su urgencia: por favor, ayúdeme. Mi bebé no respira bien. No tengo dinero para el hospital. Me equivoqué de número, lo siento. Alejandro frunció el ceño. Estaba acostumbrado a peticiones, amenazas veladas, historias inventadas. Su pulgar se quedó suspendido sobre la pantalla, listo para borrar, cuando entró un segundo mensaje, luego un audio. Al reproducirlo, el llanto débil de un bebé llenó el silencio del ático, seguido por la voz quebrada de una mujer que hablaba rápido, como si temiera quedarse sin aire también. Algo se desajustó dentro de él. No era compasión inmediata, era incomodidad, una sensación ajena que no supo nombrar. Pensó en colgar, en bloquear, en volver a la seguridad de su mundo sin grietas. En cambio, escribió una pregunta corta, casi defensiva, pidiendo detalles. La respuesta llegó en segundos, con una ubicación, un nombre y una explicación atropellada. Alejandro se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro, descalzo sobre el mármol frío. Su reflejo en los ventanales le devolvía la imagen de un hombre impecable y solo. Sin detenerse a analizarlo demasiado, hizo llamadas que nunca había hecho a esa hora por alguien desconocido, un médico privado, un conductor, una ambulancia. Dio órdenes con la misma voz firme que usaba en reuniones millonarias, pero por dentro sentía una presión creciente en el pecho. Mientras esperaba confirmación, se apoyó en la encimera de la cocina y observó la cafetera apagada, los objetos caros alineados sin vida. Pensó en el bebé al otro lado de la ciudad, en un lugar que no conocía, luchando por respirar. Pensó en la mujer, escribiendo a números al azar, aferrándose a la posibilidad mínima de que alguien respondiera. Esa idea lo inquietó más que cualquier crisis financiera. El teléfono vibró de nuevo. «Ya vienen», escribió él, sin adornos. La respuesta fue un «gracias», tan simple que lo dejó inmóvil. Los minutos se estiraron. Alejandro no recordaba la última vez que había esperado algo con el cuerpo tenso y la mente vacía de cálculos. Caminó hasta la sala y se dejó caer en el sofá de diseño, apoyando los codos en las rodillas. El llanto del audio seguía resonando en su cabeza. Cuando finalmente llegó el mensaje confirmando que el bebé había sido atendido y estabilizado, Alejandro exhaló con fuerza, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante años. Se pasó una mano por el rostro y se sorprendió al notar que le temblaban los dedos. La mujer volvió a escribir, esta vez con frases más largas, agradeciendo, explicando, disculpándose por haber molestado. Alejandro leyó cada palabra con atención inusual. No respondió de inmediato. Se levantó, apagó las luces innecesarias y se quedó de pie frente a la ventana, observando cómo el amanecer empezaba a borrar la noche. Algo había cambiado, aunque no sabía qué ni cómo. Solo tenía la certeza incómoda de que, por primera vez en mucho tiempo, su fortuna había servido para algo que no podía comprarse ni exhibirse. Y esa certeza, lejos de tranquilizarlo, lo dejó despierto, mirando el cielo aclararse, con la sensación de que su vida acababa de desviarse por un camino que no estaba en ninguno de sus planes. Los días siguientes pasaron con una lentitud extraña, como si el tiempo hubiera decidido cambiar de ritmo solo para él. Alejandro intentó volver a su rutina, a las reuniones interminables y a las comidas elegantes donde nadie escuchaba realmente a nadie, pero el recuerdo de aquel mensaje nocturno se colaba en cada pausa. Revisaba el teléfono con una frecuencia que no se explicaba ni a sí mismo, esperando ver aparecer el nombre de Lucía, aunque fingiera indiferencia cuando finalmente lo hacía. Ella escribía con cautela, siempre agradecida, siempre pidiendo disculpas por seguir molestando. Él respondía con frases breves al principio, casi formales, pero poco a poco las respuestas se alargaron, como si las palabras encontraran espacio donde antes no lo había. Hablaron del bebé, de Mateo, de cómo respiraba mejor y dormía a ratos cortos, de las noches en vela y del miedo que aún no se iba del todo. Lucía le contó que vivía sola, que el padre del niño había desaparecido antes de que naciera, que trabajaba cuando podía y que el resto del tiempo improvisaba. Alejandro leía esos mensajes en su oficina silenciosa, con paredes de vidrio y vistas imponentes, sintiendo que cada detalle desarmaba una capa de distancia que llevaba años construyendo.
No ofreció dinero de inmediato, no fue una decisión calculada, sino una intuición. Algo le decía que no quería ser solo un benefactor invisible. Quería entender. Una tarde, casi sin pensarlo, le propuso pasar a verlos, asegurándose de no incomodar. Lucía tardó en responder. Cuando lo hizo, fue con un «si quiere» que revelaba más cansancio que desconfianza. Alejandro salió de su edificio sin escolta, algo inusual, y condujo él mismo por calles que se estrechaban a medida que avanzaba. El barrio tenía un ruido constante, voces, música lejana, niños jugando. Aparcó el coche con torpeza y subió una escalera angosta, contando los peldaños como si necesitara anclarse a algo real. La puerta se abrió antes de que tocara por segunda vez. Lucía estaba allí, sosteniendo a Mateo contra su pecho. No llevaba maquillaje ni sonrisas preparadas, tenía ojeras profundas y una serenidad cansada que lo dejó sin palabras por un momento. El bebé dormía, pequeño y tibio, y Alejandro sintió una sacudida silenciosa al verlo. Entró con cuidado, como si temiera romper algo invisible. El departamento era modesto, con muebles desiguales y una limpieza hecha a base de esfuerzo. Se sentaron en la cocina, alrededor de una mesa pequeña. Lucía preparó café y se disculpó por lo aguado. Alejandro lo bebió despacio, sintiendo que ese gesto sencillo tenía más peso que cualquier banquete. Hablaron sin prisa. Lucía contó su historia sin dramatismo, como quien ya no espera lástima. Alejandro escuchó, de verdad escuchó, y se descubrió respondiendo con honestidad cuando ella le preguntó por su vida. No habló de cifras ni de éxito, sino de la soledad que no se nota en las fotos. Hubo silencios cómodos, miradas que no juzgaban. Mateo se despertó y lloró, Lucía lo acunó con movimientos automáticos. Alejandro se levantó sin pedir permiso y ofreció ayuda torpemente. Sostuvo al bebé por primera vez, rígido al inicio, luego más confiado, sorprendido por la forma en que ese pequeño peso le ordenaba el mundo. Al despedirse, en el umbral, Alejandro sintió algo parecido a la reticencia. No quería irse, no porque necesitara quedarse, sino porque entendía que ese lugar, con su luz tenue y su verdad sin adornos, había abierto una grieta en su vida perfectamente controlada. Bajó las escaleras despacio, escuchando los sonidos del barrio, y al llegar al coche se quedó un momento sin arrancar. Por primera vez, no tenía prisa por volver a su ático. Y esa ausencia de urgencia le pareció una promesa silenciosa de algo que recién comenzaba. El tiempo empezó a acomodarse alrededor de ellos sin pedir permiso, como si hubiera estado esperando ese punto de encuentro para fluir con naturalidad. Alejandro volvió al barrio de Lucía con una frecuencia que sorprendía incluso a sus propios asistentes, que ya no lograban atraparlo siempre en su oficina. Al principio llevaba excusas prácticas, medicamentos, contactos médicos, una cuna mejor. Lucía aceptaba con gratitud medida, cuidando no cruzar una línea invisible. Pero con cada visita, la distancia se hacía más corta, no por insistencia, sino por costumbre compartida. Mateo crecía a pequeños saltos, y Alejandro aprendió a reconocer sus gestos, el llanto que pedía comida, el que pedía abrazos, el que solo necesitaba presencia. Una noche lluviosa, Alejandro llegó empapado, sin aviso previo. Lucía abrió la puerta con una mezcla de sorpresa y alivio. La electricidad se había ido y el departamento estaba iluminado apenas por velas. Mateo dormía inquieto. Se sentaron en el sofá estrecho, escuchando la lluvia golpear las ventanas. Sin la luz habitual, las sombras hacían el espacio más íntimo. Lucía habló primero, confesando el miedo persistente a depender de alguien, a construir algo que pudiera desaparecer. Alejandro la escuchó en silencio, con una atención que ya no era esfuerzo, sino reflejo. Cuando habló, lo hizo sin adornos, admitiendo que su mayor temor no era perder dinero ni poder, sino seguir viviendo sin importar a nadie de verdad. Sus palabras quedaron suspendidas entre ellos, honestas y frágiles. Mateo se despertó y lloró. Alejandro lo tomó en brazos con naturalidad, caminando de un lado a otro hasta calmarlo. Ese gesto sencillo selló algo que no necesitó nombre. Lucía los observó con los ojos húmedos, no por ilusión romántica, sino por reconocimiento. Allí había un hombre que no huía. Cuando Mateo volvió a dormirse, Alejandro se sentó junto a ella. No hubo beso inmediato ni promesas precipitadas. Solo un contacto leve de manos, suficiente para decirlo todo. Con el paso de las semanas, la vida de Alejandro cambió sin ceremonias. Aprendió a salir antes de las reuniones para llegar a la hora del baño de Mateo, a escuchar más de lo que hablaba, a medir el éxito en sonrisas pequeñas.
Lucía, por su parte, empezó a confiar en esa presencia constante, no perfecta, pero real. Hablaron de límites, de miedos, de no confundirse. Acordaron avanzar despacio, sin contratos emocionales. Y, aún así, el vínculo creció con una solidez inesperada. Un domingo por la tarde, Alejandro llevó a Lucía y Mateo al parque. Se sentaron en el césped, compartiendo una comida sencilla. La gente pasaba sin reconocerlo, y por primera vez eso no le importó. Mateo dio sus primeros pasos inseguros entre risas y aplausos espontáneos. Alejandro sintió un nudo en la garganta que no intentó disimular. En ese instante comprendió que el amor no había llegado como una promesa grandiosa, sino como una suma de actos cotidianos, de elecciones repetidas. Esa noche, de regreso al departamento, Lucía se quedó en silencio un largo rato. Luego, con voz baja, dijo que no sabía qué sería de ellos, pero que ya no tenía tanto miedo. Alejandro tomó su mano, consciente de que el futuro no se compraba ni se garantizaba. No respondió con certezas, sino con presencia. Y en ese gesto simple, entendió que el mensaje equivocado que había recibido semanas atrás no fue un error, sino una invitación. Una puerta abierta hacia una forma de riqueza que nunca había sabido buscar y que ahora, sin darse cuenta, estaba viviendo.